Bueno, pues oficialmente les damos la bienvenida a lo que es la Escuela Bíblica. Sean todos bienvenidos. Y quiero comenzar compartiéndoles el video de introducción que se mandó. Dura 1 minuto y fracción, entonces vamos a escucharlo y a verlo y continuamos posteriormente con la enseñanza. Bueno, pues ese es el video de introducción a la escuela bíblica y obviamente nos hace reflexionar respecto al compromiso que tenemos de predicar la sana doctrina del Señor. Entonces vamos a seguir avanzando. Miren, la escuela bíblica es una escuela que forma parte de la Iglesia Casa de Oración en Montreal. El nombre completo de la iglesia es Iglesia Cristiana Casa de Oración Montreal. Es una iglesia que está incorporada a Casa de Oración México, donde la sede es la ciudad de Guadalajara. Mi nombre, su servidor, es Eduardo Garibay, y bueno, soy el pastor precisamente de la Iglesia Cristiana Casa de Oración Montreal, y los voy a guiar a lo largo de toda la escuela bíblica. Entonces, vamos a pasar un buen tiempo juntos. Como todo en la vida, se requiere un objetivo, una misión y una visión. Y la escuela bíblica no es la excepción. Así que quiero darles a conocer, en primer lugar, cuál es el objetivo de la escuela bíblica. En Efesios 4, del verso 12 al 15, Pablo le escribe a los Éfesos y de una manera, sintetizando esos versículos, les leo lo que tienen ustedes en pantalla. Dice así: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora, este texto que acabo de leer forma parte, obviamente, de un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es de que Pablo les está diciendo que Dios ha instituido pastores, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La escuela bíblica no busca sustituir al pastor de tu iglesia, no busca sustituir al evangelista, sino que nosotros entendemos que la palabra perfeccionar también comunica la idea de entrenar, de preparar. Y eso es lo que busca la escuela bíblica, precisamente entrenar y preparar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros entendemos que no se estudia para ser pastor. O sea, tú no vas a un seminario, no vas a un instituto para graduarte como pastor. ¿Por qué razón? Porque el pastorado es un llamado que Dios hace. El pastorado no es algo que el hombre otorgue o otorga, sino es algo que Dios da a aquellos a los que llama. Entonces, la escuela bíblica, en cierta forma, es una herramienta para preparar a aquellos que Dios en su soberanía va a llamar al ministerio. Pero no solamente va enfocado a aquellos que tienen un llamado al pastorado, sino también en preparar a todos los santos para la obra del ministerio. ¿Con qué fin? Edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, continúa diciendo el pasaje en Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una de las cosas que vivimos en la actualidad es precisamente
lo que Pablo estaba evitando, que la iglesia fuera fluctuante, o sea, recibiera todo tipo de doctrina sin pasarlo por un filtro. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra fluctuante? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra fluctuante? Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando tu niño de 7 años te dice, papá, quiero una pelota, y vas al centro comercial, llevas a tu niño para que escoja la pelota y de repente lo metes por el pasillo donde está el balón. Agarra su balón y van caminando y pasan por el pasillo de los Legos. Resulta que tu hijo cambia la pelota por los Legos y después pasas por otro pasillo de los Transformers. Tu hijo cambia el Lego por los Transformers. De tal manera que al salir del centro comercial sales con una bicicleta. O sea, a eso se refiere fluctuante, alguien que es cambiante, variable. Y obviamente habla del estado en el que se encuentra la iglesia, una inmadurez, ¿no? Como un niño fluctuante, Pablo compara. Y el objetivo de preparar a los santos para la obra es precisamente que crezcan en madurez, que ya no seamos fluctuantes, que no venga una doctrina y seamos arrastrados por esa doctrina sin antes pasarla por un filtro que es la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia en la actualidad no puede filtrar las doctrinas? Porque carece del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros filtrar las doctrinas? Primero necesitamos prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios para obtener un fundamento y poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo sano y lo corrupto o corruptible. Entonces, por eso necesitamos nosotros ver que el objetivo de la escuela bíblica es precisamente este. No busca sustituir al pastor de tu iglesia, no busca sustituir a los maestros de tu iglesia, pero sí en preparar, en entrenar doctrinalmente a todos los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para crecer de una manera madura y no ser como niños fluctuantes. La escuela bíblica tiene la convicción de que todos los hijos de Dios deben de conocer, de comprender y de obedecer la palabra de Dios, de manera que podamos crecer en la fe y servir eficientemente en el reino de Dios. Ese es el objetivo precisamente de la escuela bíblica. Ahora, ¿cuál es la misión? Pablo le escribe a Timoteo y en primera Timoteo le dice lo siguiente, capítulo 3, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren, Pablo se adelanta a Timoteo a través de un escrito y le dice, Timoteo, todavía me falta por llegar a estar físicamente contigo, pero entre tanto te escribo para que tú sepas cómo debes de conducirte en la iglesia. Y una de las cosas que Pablo menciona es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia debe de ser la que comunica las verdades del evangelio. Si esta es la misión de la iglesia, comunicar las verdades del evangelio, entonces todas las actividades propias de la iglesia deben ir encaminadas hacia eso, que el evangelio del Señor sea proclamado. Entonces, la iglesia no debe de ser convertida en un circo de 3 pistas, sino al contrario, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un organismo viviente a la cual precisamente se le ha encomendado la proclamación de las verdades del evangelio. Y si la iglesia de Cristo no proclama las verdades del evangelio, sería traicionar a aquel que murió en una cruz por nosotros. Eso nos lleva a entender que debemos de tener un compromiso con su palabra. Por eso ustedes van a escuchar continuamente esta frase, comprometidos con su palabra. Hay un compromiso de nuestra parte y ese compromiso precisamente es estar comprometidos con lo que Dios nos ha encomendado a hacer a través de su palabra. Entonces, esta es la misión, precisamente tener todas las herramientas que nos lleven a proclamar las verdades del evangelio. Nosotros no podemos proclamar lo que no conocemos, no podemos defender lo que no conocemos. Por eso es importante la preparación de cada uno de nosotros en las escrituras
para poder crecer en madurez y, como veíamos hace rato, no ser niños fluctuantes. Ahora, ¿cuál es la visión? Miren, Pablo también le escribe a Timoteo, pero en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 2, y dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es la visión? Reproducir discípulos capacitados en la doctrina de Jesucristo. Si nosotros vemos este versículo, vemos 4 generaciones. Quiero que vean, dice, lo que has oído de mí, lo que has oído. ¿Quién oyó? Timoteo. Aquí vemos la persona de Timoteo. Ahora dice, lo que has oído de mí. Este de mí se refiere a Pablo. Entonces, quiero que vean, primera generación, segunda generación, Pablo, Timoteo. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Que lo que Timoteo escuchó de Pablo ante muchos testigos, Timoteo también debiera de encargar a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos. Esa palabra idóneos no solamente implica que tengan una capacitación en el conocimiento de las Escrituras, sino también que sean calificados en su carácter. O sea, implica la calificación en el carácter del obrero, como también la calificación en el conocimiento de la doctrina. ¿Con qué fin? Para enseñar también a otros. Vean nada más, cuarta generación. ¿Cuál es la visión? Precisamente pasar la estafeta a los que vienen detrás de nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, nuestra visión es capacitar al cuerpo de Cristo para desarrollar con eficacia la labor que se nos ha encomendado. ¿Cuál fue la labor que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo? La gran comisión. La gran comisión no solamente se limita a predicar el evangelio como lo estamos acostumbrados a escucharlo, o sea, que Cristo murió por nuestros pecados, sino que también el mismo versículo de Mateo 28 indica que nosotros debemos de enseñarles que guarden todas las cosas, vean, todas las cosas que Él nos ha mandado. Esto implica hacer discípulos. Entonces, quiero que vean cómo la labor de nosotros es pasar la estafeta del mensaje de Dios a la generación que viene, a todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Siendo retenedores de la palabra fiel tal como nos ha sido enseñada. Fue lo que Pablo le dijo a Tito, en Tito 1:9, que debiera de buscar hombres que retuvieran la palabra, seamos fieles a las verdades del evangelio tal y como nos ha sido enseñada. Entonces, esta es la visión de la escuela bíblica, formar discípulos, formar maestros, que a la larga ellos también les pasen la estafeta a otra generación o a los que están a su alrededor de la palabra de Dios tal y como nos ha sido dada. Entonces, ya vimos lo que es el objetivo de la escuela bíblica, vimos la misión de la escuela bíblica y ahorita terminamos de ver lo que es la visión. Ahora, vamos a ver lo que es el temario. ¿Qué es lo que compone todo el programa de la escuela bíblica? La escuela bíblica, como hace rato les mencionaba, forma parte o está compuesta por 10 módulos. El módulo 1, vamos a ver un solo estudio que es Fundamentos de la Fe Cristiana. Fundamentos de la Fe Cristiana vamos a ver todo conocimiento que todo creyente debe de tener. O sea, las bases de nuestra salvación. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Qué significó el sacrificio de Cristo? ¿Qué beneficios tenemos nosotros como cristianos? ¿Por qué decimos que somos salvos? ¿Qué es lo que sostiene nuestra salvación? Todo esto lo vamos a ver en este estudio Fundamentos de la Fe Cristiana. Vamos a ver lo que es su introducción. Posteriormente vamos a ver lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo que debemos de asimilar profundamente en nuestra vida como cristianos, porque generalmente el cristiano promedio asume que Cristo murió por amor. Y es verdad, Cristo murió por amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, Jesús no solamente murió por amor,
sino también murió para satisfacer la justicia de Dios. Entonces, ese es el equilibrio perfecto entre su amor y su justicia. Y es lo que vamos a ir viendo y desarrollando en ese estudio, o en ese tema, mejor dicho, de la justicia de Dios. Posteriormente vamos a ver lo que es la justificación, donde justificación a grandes rasgos significa ser declarado justo. Ahora somos declarados justos porque alguien ya pagó en nuestro lugar. Y vamos a ver cómo estas doctrinas forman un engranaje perfecto, o sea, se unen perfectamente. Posteriormente vamos a ver Romanos 6, donde vamos a ver el equilibrio de la justificación. El hecho de que nosotros seamos justificados y seamos declarados justos, no fuimos declarados justos para llevar una vida libertina, sino que la evidencia de nuestra justificación es nuestra santificación. Y es ahí donde vamos a ver Romanos 6, que no fuimos llamados a libertad, pues prácticamente para vivir la vida como nosotros quiéramos, sino vivir de una manera que sea agradable al Señor. Posteriormente vamos a ver lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la dádiva, el regalo que Dios ha hecho a favor de nosotros, sin nosotros siquiera haber hecho algo para merecernos el perdón de Dios. Y es ahí donde vamos a ver que el amor de Dios hacia su creación, hacia nosotros viles pecadores, fue motivado solamente por su amor, por su gracia. No hubo nada en nosotros que hayamos de alguna manera hecho para que Dios derramara su gracia, sino todo fue dado de una manera inmerecida hacia nosotros. Posteriormente vamos a ver lo que es la redención de Dios. El término redención significa la liberación mediante el pago establecido. Obviamente, el pago fue la sangre de Cristo y a través de ella encontramos esa libertad que tenemos ahora en el Señor. Vamos a desarrollar esa doctrina de la redención de Dios. Posteriormente vamos a ver lo que es la propiciación. La propiciación se define como ofrenda o sacrificio que apacigua la ira de Dios. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo con un propósito, ¿cuál? Apaciguar la ira de Dios hacia nosotros, pero de alguna manera absorbió la ira de Dios hacia su persona. Y por último, en este estudio vamos a ver lo que es la resurrección. La resurrección es la certificación de Dios de la obra hecha en la cruz por Cristo. O sea, ¿cómo sabemos que Dios aprobó ese sacrificio de Jesucristo dándose a sí mismo? Bueno, lo sabemos porque Él lo levantó de los muertos. Que Jesucristo haya resucitado es la certificación de que esa ofrenda fue aceptada por Dios. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el primer módulo, que es el estudio Fundamentos de la Fe Cristiana. Ahora, en el segundo módulo, nosotros vamos a ver 4 estudios. El primer estudio son los rudimentos de Cristo. El autor a los hebreos les escribe al final del capítulo 5 y principios del capítulo 6, diciéndoles que había muchos ya dentro de la iglesia que debiendo de ser maestros, era necesario que otra vez se les enseñara las doctrinas de Cristo. O sea, ya tenían años o tiempo considerable en el evangelio, pero no crecían. Se habían quedado enanos espiritualmente, árboles bonsai, nunca crecieron. Y ahí vamos a ver 6 doctrinas, que es la doctrina de arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la doctrina de la imposición de manos, la doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno. Esas 6 doctrinas vamos a estudiar ahí en los rudimentos de Cristo y posteriormente vamos a estudiar lo que es la santificación. ¿Cómo definimos santificación? A grandes rasgos, santificación es la gracia de Dios dada a nosotros para ser libre del pecado y vivir para la justicia. O sea, libertarnos del pecado y vivir para la justicia con el propósito de renovar todo nuestro ser a la imagen de Dios. Eso es a grandes rasgos lo que implica santificación. Lo vamos a desarrollar plenamente en ese estudio. El tercer estudio que vamos a ver es el discipulado. La palabra discipulado significa un aprendiz, un estudiante, y vamos a ver cómo en los tiempos bíblicos un discípulo era aquel que se entregaba totalmente a la doctrina de su maestro.
a su ideología, a su enseñanza, se entregaba, ahora sí, al 100%. Vamos a estudiar lo que implica el discipulado, qué significa y el precio que hay que pagar por ser discípulos de Cristo. Ahora, en la actualidad, el ser discípulo de Cristo, muchos piensan que ir solamente los domingos ya los hace discípulos de Cristo, y esto es una mentira. No porque vayan los domingos a la iglesia significa que sean fieles. Fieles significa ser discípulos de Cristo, constantemente estar con Él en la intimidad, en su estudio personal, siendo discipulados, obviamente, en la iglesia a través de los maestros que Dios ha colocado en la iglesia. Y todo esto implica, ¿no?, ser lo que es la vida del discipulado. Entonces, ahí vamos a entender qué implica realmente ser discípulo como ellos lo entendían, como lo entendía la iglesia primitiva. Y por último, vamos a estudiar lo que es la Gran Comisión. La Gran Comisión es un estudio que nos va a enseñar cómo predicar el evangelio, qué puntos tocar. Muchas veces hay esa duda, ¿no? ¿Y cómo predico el evangelio? Yo no sé, no me siento preparado, no me siento apto. Entonces vamos a estudiar en la Gran Comisión cómo es de que nosotros debemos de predicar en base a principios que encontramos en la Biblia. Muchas veces, con tal de que la gente venga a la iglesia, les vendemos una idea que no es la bíblica. Ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. La gente viene a la iglesia y se da cuenta que los problemas no se le solucionaron, sino que al contrario se le multiplicaron. Y al final le acaban echando la culpa a Dios, porque dicen, oye, antes no te seguía y me iba bien, y ahora que me entrego a ti me va peor. Sin embargo, no es culpa de Dios, es culpa del que supuestamente lo evangelizó, que le dio una idea que no era bíblica. Entonces, vamos a entender cómo compartir el evangelio, cómo predicarlo de una manera bíblica. Entonces, esto es el módulo 1 y el módulo 2. Estas doctrinas y estos estudios que vamos a ver en estos dos módulos son enseñanzas básicas que todo cristiano debe de tener en su vida. Ustedes se van a dar cuenta que conforme vayamos avanzando en los siguientes módulos, sobre todo cuando veamos las teologías, teología 1, 2 y hasta la 4, va a haber puntos a lo mejor que se van a repetir, pero no es que vayamos a repetir la misma información, sino que vamos a complementarla, porque de alguna manera, pues esto también pertenece a lo que vamos a ver en la rama de las teologías, pero sí lo quise poner aparte porque son doctrinas fundamentales para nosotros como cristianos. No es posible que nosotros nos llamemos cristianos y no sepamos ni siquiera de qué se trata. Entonces, estas doctrinas y estos estudios precisamente nos dan la base de lo que es el cristianismo. Ahora, vamos a seguir avanzando al módulo 3. En el módulo 3 ya vamos a ir a ver lo que es la introducción al Nuevo Testamento. Tengo un video aquí, se lo voy a pasar, dura escasos 9 minutos, pero va a ser de mucha edificación. Se los voy a pasar para que lo vean. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo.
Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo, y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos 2 actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo.
Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Bueno, eso es lo que vamos a comenzar a ver ya en este módulo, lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo vamos a estudiar en dos módulos, el módulo 3 y el módulo 4. Vamos a dividir el Nuevo Testamento en dos partes. ¿Y cuál va a ser, cómo se va a trabajar? Vamos a ir estudiando evangelio por evangelio, carta por carta, epístola por epístola, pero no la vamos a estudiar sistemáticamente en el sentido de que vamos a estudiar versículo por versículo, sino lo que nosotros vamos a enfocarnos no es en la interpretación misma del texto, por llamarlo así, sino vamos a ver cómo fue su elaboración, cómo se llevó a cabo, cuál es su estructura, cómo está dividida la carta, por qué fue escrita, qué
detonó que se escribiera, cuál es el objetivo, el propósito. Entonces vamos a ver todo lo que gira en torno al Evangelio, a la carta, y vamos a ver todo esto en dos partes, módulo 3, módulo 4, Introducción al Nuevo Testamento 1 e Introducción al Nuevo Testamento 2. Ahora, ya en el módulo 5 vamos a introducirnos a lo que también es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento igual lo vamos a dividir en dos partes. Cada uno vamos a ver su libro que uno escribió, el propósito, hacia qué apuntaba. Entonces vamos a ver todo lo que gira alrededor de cada libro. Tengo aquí otro video también que es unos 9 minutos, pero lo voy a dejar para después que lo veamos. Quiero seguir avanzando en lo que es explicando los módulos. El módulo 6 también es lo que es Introducción al Antiguo Testamento 2, ya sería la segunda división del Antiguo Testamento para ir estudiando libro por libro. El módulo 7 ya comenzamos a estudiar lo que son las teologías. Vamos a comenzar viendo la teología 1 y ahí vamos a ver lo que es los prolegómenos al estudio de la teología, vamos a ver lo que es teología propia y bibliología. Miren, ¿qué es prolegómenos? La palabra prolegómenos se divide en dos. Es la palabra pro, que significa antes, y lego, que significa decir. Entonces, pro, antes, lego, decir. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a decir con antelación o decir de antemano. Básicamente, es la introducción a lo que es la teología. Entonces, ahí vamos a estudiar qué es la teología, por qué estudiar la teología, qué es la teología sistemática, cuáles son las categorías de la teología sistemática, y así, ¿no? Va a haber ese tipo de introducción a lo que ya es la teología, en el sentido de ya en sus categorías. Por ejemplo, vamos a estudiar lo que es la teología propia, la doctrina de Dios, de su persona. Vamos a estudiar lo que es la bibliología. Ahora, si ustedes aprecian, vamos a notar constantemente el término logía. Logía se refiere al estudio de. Por ejemplo, cuando hablamos y decimos bibliología, nos estamos refiriendo al estudio de la Biblia, su inerrancia, su inspiración, su autoridad, su canon, el canon de la Biblia. Vamos a ver todos estos temas precisamente cuando abordemos y tomemos el estudio de bibliología. Ahora, también lo que es el módulo 8, que es Teología 2, vamos también a ver lo que es Cristología, Neumatología, Angeliología. ¿Qué significa esto? En base a lo que ya dije, si la palabra logía significa estudio, nos estamos refiriendo al estudio de la doctrina de Cristo. Neumatología, al estudio del Espíritu Santo. Angeliología, al estudio de los ángeles. Entonces, en Teología 2 vamos a ver estos tres temas o estudios, y ya en Teología 3, que es el módulo 9, vamos a estudiar lo que es antropología, el estudio del hombre, amartología, que es el estudio del pecado, y soteriología, que es el estudio de la salvación, de la doctrina de la salvación. Y en Teología 4, que ya es el módulo 10, vamos a estudiar lo que es eclesiología, que es el estudio de la iglesia, y por último, el tema de escatología, que es el estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos. Vamos a ver las posturas que existen, vamos a estudiar cada una de ellas y bueno, vamos a ver este tipo de temas al final de nuestro estudio. Entonces, el módulo, el programa de la escuela bíblica consta de 10 módulos, que es precisamente lo que acabamos de ver, lo que les acabo prácticamente de explicar. Y bueno, de eso se va a tratar todo nuestro programa. Y sí les animo a que perseveren en el caminar. Muchas veces nos encontramos dificultades de horarios, dificultades de desánimo, dificultades de muchas veces pensamos que no vamos a rendir, no vamos a entender, pero no se desanimen, eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque cuando algo comenzamos a hacer,
muchas veces pues no estamos habituados, ¿no? No estamos habituados al estudio sistemático, no estamos habituados otra vez a echar a andar nuestro ratoncito. Entonces, la finalidad es comenzar poco a poco, irnos familiarizando con la metodología del estudio a través de línea, porque todo el seminario va a ser online. Entonces, la manera en la que se va a enseñar va a ser más o menos de esta forma, visual, con su explicación, y va a ser de mucha edificación para el cuerpo de Cristo, como veíamos precisamente en el objetivo, en la misión y en la visión de lo que es la escuela bíblica. Preparar hombres, mujeres de Dios para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo.